Amigos, sean bienvenidos nuevamente a su espacio de entrevistas de Portal de Noticias Cactus 24. Les saluda Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas, bajo el número 6248. Amigos, se han cumplido más de 40 días de la invasión militar de Rusia en Ucrania, la cual superó con creces las expectativas de Moscú, que en principio esperaba pocos días para controlar las principales ciudades de ese país vecino. Pero a pesar de su superioridad militar, Rusia no pudo alcanzar estos objetivos y con el pasar del tiempo se hace cada vez más impredecible el final de este conflicto. Pero para analizar este tema nos acompaña el embajador Sadio Garavini. Él es doctor en ciencias políticas y profesor universitario. Bienvenido, embajador. Gracias, Jackson, y un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Embajador, este tema es muy candente, ha movido la opinión pública por más de 40 días y bueno, la seguirá moviendo, ¿no? En todo el ámbito internacional, por lo que implica lo que ha sido esta invasión de Rusia, esta invasión armada de Rusia a Ucrania, que ha dejado hasta el momento miles de civiles muertos, millones de refugiados, ciudades destruidas, principalmente en el este y sur de ese país, como es el caso, embajador, el caso emblemático de la estrategia ciudad portuaria de Mariupol que está prácticamente en ruinas tras los constantes ataques aéreos. Sin embargo, revisamos que Ucrania sigue firme en su resistencia a esta agresión rusa, que el tiempo y los hechos, uno se pone a observar, han demostrado que el objetivo de la misma va más allá de los argumentos que expresó Vladimir Putin en el momento de invadir este país el pasado 24 de febrero, en el cual justificaba esta invasión diciendo que se buscaba la liberación de las dos regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk, la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, el, eh, después de 41 días de guerra, evidentemente está muy claro que el cálculo de Putin le salió muy mal. Creía Putin que esto iba a ser un blitzkrieg tipo alemán de la Segunda Guerra Mundial. En 4 o 5 días iba a controlar la Ucrania. Zelensky se iba al exilio y él iba a imponer no solo un regime change, un cambio de régimen, sino iba a imponer un Quisling, o sea, un procónsul prorruso, o sea, un ucraniano a favor que él podía manejar. Y después venían las negociaciones ya con la ocupación total de Ucrania. No le salió. La respuesta de los ucranianos no se le esperaba. La resistencia fue realmente fuerte. La otro mal cálculo fue la de no pensaba que Occidente, Estados Unidos y Europa iban a reaccionar con muchas protestas retóricas, algunas sanciones más o menos duras, pero no esa reacción tan fuerte que unas sanciones que van a tener impacto, no ahora, sino desgraciadamente van a tener impacto para Rusia, pero para todo el mundo. Esta invasión, como tú dices, es algo que vamos a tener. Aquí hay un cambio importante en el sistema internacional desde la Segunda Guerra Mundial, ya podemos tocar ese punto, pero lo que te quiero decir es que el cálculo fue equivocado, encontró una OTAN que reaccionó unitariamente, estaba letargada y ahora tenemos una OTAN reforzada, tenemos países neutrales tradicionales como Suecia de hace 2 siglos neutrales y Finlandia a partir de la Segunda Guerra Mundial que se han acercado a la OTAN y están discutiendo ya en su gobierno, en su parlamento, el ingreso a la alianza occidental, a la OTAN, cosa que uno de los objetivos de Putin era alejar a la OTAN de sus fronteras y lo que va a hacer, va a terminar siendo es acercándola Sí, y reforzar. disculpe que lo interrumpa, embajador, se ha consolidado más esta unión de los países integrantes de la OTAN, que en principio se notaban como separados, ¿no? En mucha toma de decisiones. Pero haciendo un seguimiento a lo que ha sido los últimos días de esta invasión rusa a Ucrania, una de las noticias más relevantes fue la retirada o el repliegue de las tropas de ese país, de Rusia, del asedio que mantenían a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Se puede interpretar que esa retirada
como un hecho que resulta de las conversaciones de paz o negociaciones de paz que se han mantenido en Estambul, o por el contrario, como dice Estados Unidos, es un cambio de estrategia de Putin, donde el objetivo principal ahora es centrarse en el este y en parte del sur de Ucrania, en lugar de tratar de invadir todo el país. ¿Qué se puede interpretar de eso? La segunda es la que tiene razón. O sea, es evidente que la reacción ucraniana, las armas de Occidente que han llegado a Ucrania han fortalecido la defensa y la resistencia. Recordemos también que es un problema para toda dictadura, como el caso de Rusia. El ejército, hay corrupción. Y ahí se demostró que en los temas logísticos, que las municiones no eran tantas como se habían dicho o como le habían dicho al ministro de la Defensa, la comida no era toda la que tenían supuestamente los militares, no les llegaba toda. O sea, ha habido problemas muy serios para la Fuerza Armada rusa. Y en fin de cuentas, esto no es un cambio, es un cambio de estrategia obligado. O sea, el objetivo principal, que era la ocupación de Ucrania y poner, como digo yo, un procónsul ruso en Kiev, eso fracasó. Se dieron cuenta y entonces van la segunda parte del objetivo, que es un objetivo más limitado, que es el tema de controlar el Donbass, o sea, las dos regiones, Lugansk y Donetsk, que una mitad de estas regiones ya estaban controladas por Rusia desde 2014. El otro objetivo es reunificar, la idea es controlar toda la región de Donbass y además la comunicación territorial con Crimea. Por eso el gran esfuerzo contra Mariupol, la ciudad de Mariupol, para tratar de comunicar territorialmente Crimea, que fue ocupada también por Rusia en 2014, y con el área Donetsk-Lugansk. O sea, se ha reducido el objetivo. Putin, en fin de cuentas, hubiese podido lograr muchos de los objetivos que al final quizás logre sin necesidad de este desgaste, de esta guerra, de esta destrucción y con el drama que además es el efecto en el mundo. Aquí tenemos tres de los caballeros del apocalipsis. Ya teníamos la plaga, teníamos la guerra y ahora viene el tercero, que es la hambruna, porque en África ya se siente el efecto del aumento del precio del trigo, que básicamente venía para África, pero no solo para África, el, el trigo de Ucrania y de Rusia. O sea, vamos a tener unos efectos, desgraciadamente, de esta invasión que no van a estar limitados al tema local de Claro. Ucrania, de cómo terminar, sino vamos a tener efectos muy graves, también con la ruptura del orden internacional de la post-Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí la gente no se ha percatado que uno de los 5 miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas y una de las potencias nucleares, aun cuando ya no es la Unión Soviética de 327 millones de habitantes, sino Rusia 145, mucho menos fuerte y débil, su economía es apenas superior a la de España y menor de la de Italia, no es esa superpotencia mundial de la época de la Unión Soviética, sin embargo, es uno de los pilares fundamentales de las Naciones Unidas, en el sentido y rompe la regla del juego, una de las reglas del juego fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, que es no se cambian fronteras por la fuerza militar. Claro, Y esto no es hace, comprensible, no es comprensible que un país que esté en el Consejo de Seguridad de la ONU sea el que lleve adelante este tipo de acciones, ¿no? O sea, hay un contrasentido en el puesto que tiene actualmente Rusia en el Consejo de Seguridad. Pero, embajador, vamos a entrar también en un detalle, bueno, no es un detalle, es esta retirada de las tropas de los alrededores de Kiev. Reveló, por ejemplo, en las calles del suburbio de Bucha, uno de los suburbios que está en el norte de esa ciudad. Bueno, se ubicaron cuerpos de civiles, se habla de más, en los primeros días, se habla de más de 400 civiles que estaban maniatados, muchos de ellos fueron aparentemente ejecutados con un tiro en la cabeza, situaciones dantescas,
que bueno, que ya llevó al gobierno de Ucrania a solicitar a la Corte Penal Internacional el envío de una misión para que investigue y documente estas atrocidades. Sin embargo, expertos rusos dicen que estas imágenes fueron falsificadas, los videos son falsificados. Esa es la respuesta que da Rusia a esta situación. Habla inclusive de face en las imágenes presentadas por las autoridades ucranianas. En este sentido, le pregunto, embajador, ¿existe la posibilidad real de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los jefes militares de ese país sean juzgados por crímenes de guerra, como lo exigió ante la ONU el pasado martes, el 5 de abril, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? Bueno, lo primero que hay que decir que hay evidencia de crímenes de guerra, pero son totalmente evidentes, porque esa zona estaba ocupada por los rusos. Cuando se retiran, hay todos esos cadáveres que, repito, aún en este mundo de la posverdad, donde hay un insulto a la inteligencia de cualquier mortal todos los días, rechazando hechos con falsas repitiendo mentiras, es evidente que hubo crímenes de guerra y lo van a demostrar con una acción. Obviamente la Corte Penal Internacional va a ir, van a hacer su investigación independiente y los resultados van a ser evidentes. Lo que pasa, otra cosa es si van a hacer, se cumplen las sentencias y las personas que estuvieron involucradas, los militares y los generales particularmente, y el propio Putin. Evidentemente eso dependerá de lo que sucede, no solo en la guerra, sino que depende de qué sucederá dentro de Rusia, porque evidentemente quién va a agarrar a Putin para llevarlo a La Haya. El tema es distinto, pero sin embargo esto va a quedar como la imagen de Rusia como país serio, como un país evidentemente llega a ese, poco a poco se va a transformar Rusia en un paria, un estado paria, lleno de sanciones, en la cual la mayoría de los estados del mundo, porque recuerden el voto de la Asamblea Nacional fue 141-8, si no me equivoco, o a menos, a 5 con otros que se abstuvieron. Pero evidentemente la imagen de Putin como personaje que ya en realidad lo sabíamos. Todos esos asesinatos de los últimos 20 años, la periodista Politskaya, Boris Nemtsov, el caso de Navalny, los demás envenenados en Inglaterra. O sea, realmente estamos frente a un personaje que nos retrotrae a la época del duque Valentino, o sea, de la empresa de Borgia, César Claro. Borgia, en el Renacimiento italiano. O sea, realmente un personaje que da, uno se siente un poquito asqueado cuando está viendo la cara de ese señor, porque realmente ahora ha llegado, antes lo hacía en estos casos individuales, ahora está destruyendo aparte de la destrucción física, sino una verdadera matanza y ahora en este momento también crímenes de guerra. O sea, estamos frente y la verdad que esto debería avergonzar a aquellos gobiernos y países, gobiernos más que países, gobiernos de países que han y siguen apoyando a Rusia, la Rusia de Putin, entre los cuales desgraciadamente tenemos el régimen de Maduro en Venezuela, que dice cosas tan absurdas como el caso de Diosdado, que habla de desnazificación. O sea, de verdad se cree el insulto a la inteligencia de cualquier mortal, repito, de que el objetivo era desnazificar un país en el cual no había ningún nazi. Segundo, el presidente era Zelensky, un judío, Un judío, un cuyos judío, padres, un judío. cuyos padres y abuelos fueron masacrados por los nazis alemanes durante la Así guerra. es, hay un contrasentido ahí, no tiene una base sólida esas declaraciones. Pero bueno, amigos, estamos conversando con el embajador Sario Garavini, él es doctor en ciencias políticas y profesor universitario, nuestro tema analizando lo más actual que ha dejado este conflicto, esta invasión armada de Rusia a Ucrania. Y hablando de personajes
resaltando lo negativo que ha sido Putin, hay que resaltar lo positivo que ha sido el personaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un personaje que yo creo que ahí está la primera equivocación de Putin al subestimar a este presidente de Ucrania, quien en lugar de, como a lo mejor estaba esperando Putin, se iría irse del país de Ucrania. Al contrario, se quedó con su familia. Y esto yo analizando objetivamente esta situación, uno ve que este es el principal soporte de todo lo que ha sido la resistencia de Ucrania, que no sé qué opinión le merece este personaje, el presidente de Ucrania, en lo que ha sido todo este conflicto y lo que ha sido su actuación. No, no, hay que quitarse el sombrero ante este hombre que, por cierto, es un comediante, un cómico. Había sido durante toda su trayectoria. Y alguno podría pensar, bueno, si es un cómico de ese medio payaso y se debe escapar a la primer tiro. No, demostró en cambio ser un hombre que tiene los pantalones bien puestos y hay que reconocer, no es un problema solamente del presidente, pero cierto, simple evidentemente es un símbolo, pero la reacción de los ucranianos en general, y hay otro mal cálculo de Putin, se olvidó de cómo los ucranianos pelearon en las montañas de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial con los nazis y con los propios rusos, cuando hubo, recordemos que esa zona del mundo, hay un libro muy interesante de un historiador inglés que se llama Bloodlands, o sea, las tierras de sangre, porque entre Polonia, Ucrania, es la zona donde más muertos ha habido durante la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera, por cierto, pero la Segunda Guerra Mundial fue terrible, porque primero los nazis invadieron y después los rusos reaccionaron, y allí tenemos una mortandad elevadísima, sin tomar en cuenta lo que hizo Stalin a los ucranianos, pero ese es otro discurso en los años 30. Claro. Pero el tema que los ucranianos fueron guerrilleros muy poderosos y mantuvieron durante toda la guerra, no hubo un control total ni de parte de los nazis ni de parte de los comunistas de cierta zona de Ucrania, particularmente la Boscosa, por su defensa la resistencia de los partisanos, como se llamaba en esa época. Entonces, esto es otro punto que no se esperaba Putin y, repito, creía que en pocos días se rendían Claro. y él podía controlar el territorio. Claro. Embajador, tomando estas diferencias de personajes, de Putin y Zelensky, ¿es factible, considera usted que es factible que estos dos presidentes, estos dos mandatarios, en la búsqueda de un acuerdo de paz, sostengan un encuentro cara a cara? ¿Usted visualiza ese encuentro entre Putin y Zelensky? Bueno, mira, la realidad en la historia podemos encontrar muchos de esos casos. Me acuerdo siempre que Churchill hablaba horrible de Stalin y cuando Stalin fue atacado por Hitler, él dijo, bueno, si alguien se enfrenta a Hitler, yo creo que puede, si el diablo se enfrenta a Hitler, yo soy capaz de decir cosas buenas del diablo en el Parlamento hoy. Bueno, efectivamente, y después hubo reuniones, muchas reuniones entre Stalin y Churchill. Ahora, aquí va a ser difícil el encuentro personal. Sin embargo, no lo descarto cuando la realidad de las armas veremos porque todo dependerá de cómo termina la acción militar. ¿Qué sucede en el este y el sur de Ucrania? ¿Hasta dónde llegará el control ruso? Llegará el momento en el cual Rusia siente el peso de las sanciones económicas mucho más habrá que sopesar los pros y los contras y quién sabe internamente el efecto que va a tener las sanciones. Recordemos que las sanciones tienen un efecto tardío, pero ya están empezando. Y dentro del propio gobierno que hasta ahora está totalmente controlado por Putin, pues recordemos el caso de Khrushchev,
En 1962, la crisis de los cohetes terminó, digamos, con una victoria, entre Claro, comillas, de Kennedy, y la imagen de Khrushchev claro. interna se debilitó y su propia gente, un año después, lo sacó con un golpe de palacio. Así es, embajador. Entonces, Ya lamentablemente, embajador, se nos terminó el tiempo, su palabra de despedida. Lamentablemente, este tema es muy interesante, pero el tiempo es muy corto. Su palabra de así, despedida, ya nos tenemos que retirar. cómo no. Bueno, o sea, ha sido un gusto y saludo a todos los que nos han escuchado y visto. Así es. Bueno, amigos, nosotros por supuesto vamos a hacer seguimiento a toda esta situación en Ucrania y por supuesto consultaremos nuevamente al embajador Sario Garavini para seguir esta situación. Nosotros nos retiramos, será hasta otra oportunidad.